forma un poco más coloquial les digo, a ver, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Durante 16 años se los ha convertido en inútiles para que sean adictos a un proyecto político. Y ese es el resultado que ahora estén del lado de la mafia. Sí creo que 20 ministerios no son eficientes. Queremos reducirlos a 10 para nosotros y para quien fue mi binomio también. El año pasado Topic nunca pudo haber participado porque tenía contratos con el Estado. Lo mismo que pasa con el binomio de la candidata Luisa González, que ahora tiene negocios con Petroecuador a través de un fideicomiso que se llama Gesticón. Bienvenidos al Punto E, soy Martina Vera y en este espacio con GK entrevistamos a los aspirantes a la presidencia para encontrar respuestas en un momento en el cual el país las necesita, porque está sumido en la incertidumbre y en la ambigüedad. Hoy nos acompaña la candidata por Sociedad Patriótica, Andrea González. Ustedes la conocerán porque fue binomio de Fernando Villavicencio, asesinado en campaña electoral en el 2023, pero en aquel entonces se postulaba con el movimiento Construye en Sociedad con Gente Buena. Andrea es probablemente una de las candidatas más jóvenes de esta contienda. Tiene 37 años y ha recorrido el país en distintos rincones, justamente acompañada de ONGs, de organizaciones privadas y también de organizaciones públicas, cumpliendo con lo que mejor sabe hacer, que es ingeniería ambiental y hablar de proyectos de sostenibilidad. Algunos de sus críticos justamente hablan de su poca experiencia en el sector público, pues a pesar de que se ha postulado a 3 candidaturas, entre esas la viceprefectura del Guayas y la Asamblea Nacional, no ha llegado a ocupar cargos públicos. En cambio, González dice que esa es una de sus mejores cartas de presentación, justamente no haber estado inmiscuida en el sector público en los últimos años. Se lució en el debate presidencial del domingo y fue quizás una de las mayores sorpresas en ese sentido. Hoy nos va a acompañar y queremos ir al punto. ¿Está lista para ir al punto, candidata, con las respuestas que necesita el país? Muchísimas gracias, Martina, por ese espacio. Y sí, por supuesto, a eso vinimos. Muy bien, yo le voy a mostrar, para empezar, algunas imágenes y quiero que vayamos al punto en 3 minutos y que usted me diga qué le generan estos elementos sorpresas. Y justamente quería empezar con un video que nos va a permitir ir al punto sobre lo que hay detrás de la decisión de una persona en el contexto país en el que nos encontramos de lanzarse a la presidencia y todavía más teniendo en cuenta lo que pasó con ustedes en el 2023. Veamos. Tengo un ayudante de sorpresa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Homero. Muy bien, huele rico. ¿Y qué es eso? Amanda. Lavanda, muy bien. Excelente, tengo un ayudante aquí. Entonces, vamos a meter aquí la... Él es su hijo. Sí. Y también tiene una hija centennial, entiendo. Así es. Y es duro porque como guayaquileña nosotros somos una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces mucha gente me pregunta, o sea, ¿cómo puedes volver a estar en la política después de que asesinaron a tu binomio? Pero la realidad es que lo que nosotros vivimos como padres en Guayaquil es un infierno ya. Nuestros hijos no pueden ir al parque. En el 2023 no solo asesinaron a mi binomio, también hubo un atentado de bomba fuera de la escuela de mi hija, porque así estaba Guayaquil. Con dolor puedo decirte que el esposo de una muy querida amiga mía fue una víctima colateral de la balacera que hubo en la Avenida del Bombero, yendo a dejar a sus hijos al colegio. Esas palabras que yo decía muy duramente, ir a dejar a tus hijos al colegio en un deporte extremo en Guayaquil, se volvieron una realidad brutal. Entonces, quien tal vez viva en una burbuja entenderá que sería fácil no estar expuesto, pero para los demás esto es una realidad que no es necesario que seas una candidata presidencial para que te afecte. Ahora, su hijo es chiquito, pero su hija no. Ya tiene la edad suficiente como para entender lo que está pasando. ¿Qué le dijo después de lo que ocurrió en el 2023, o sea, el asesinato a Villavicencio, cuando usted le contó que se iba a postular a la presidencia? Bueno, para ella fue difícil, para toda mi familia en realidad fueron minutos súper angustiosos, pero saben que llegamos a esto porque es una realidad que queremos cambiar para todos. Si bien cada vez el nerviosismo aumenta conforme uno va haciendo bien las cosas, digámoslo así, por supuesto para ella es duro, ella lo entiende mucho más que el menor, pero lo que más me gusta escuchar es que está orgullosa de su mamá, que es lo más importante para mí, y sobre todo no heredarles esto, Martina, a nuestros hijos. Mucho más miedo de tal vez morir de pie como los árboles es que nuestros hijos o la siguiente generación hereden un narcoestado que ni siquiera nosotros pudimos arreglar para ellos. Eso es lo que realmente no me deja dormir. ¿Nunca pensó en alejarse, digamos, al día siguiente de lo que ocurrió en ese 2023? ¿No dijo usted, ok, se termina esto y salgo de la política?
Lo más lógico creo que para cualquier persona que valora su vida hubiese sido salir corriendo a su casa, abrazar a la familia y decir se acabó, renuncio. Pero hay varias cosas ahí. En primer lugar, la candidatura es irrenunciable, motivo por el cual no me dejan a mí reemplazar a Fernando Villavicencio. Y cuando empiezan a moverse todas estas fuerzas oscuras, las llamo yo, y no porque estén en Star Wars, sino porque realmente son poderosísimas, porque no solamente fue el asesinato de Fernando, sino todo lo que se empezó a mover en base a eso. Que el CNE nos obligue a reemplazar a un candidato a 2 días del debate, que no nos dejen entrar, que no salga a la pauta, que incluso se inventen que Cristian Zurita estaba inscrito a un partido. O sea, vi la peor cara de la política porque todos sacaron las garras y los dientes aprovechando la situación. Entonces, por supuesto, mientras todo esto pasaba aquí, yo manejaba la parte del mundo exterior, que nos preguntaba en inglés y en español, porque en francés no podía decirlo, qué pasaba en Ecuador. Y para mí era importante que el mundo sepa, porque aparte del dolor personal, esto fue un atentado a la democracia de un país. Indistintamente si te caía bien o mal Fernando Villavicencio, ningún candidato a presidente debe morir asesinado antes de un debate. Entonces, claro, fue como progresivo darme cuenta de todo lo que se estaba moviendo adentro para no dejarnos participar. Peor todavía, con más ganas, teníamos que seguir ahí. Y en realidad, te soy sincera, cumplir con ir al debate presidencial para mí es cerrar un ciclo enorme. Creo que se lo debía a quien fue mi binomio. Creo que hubo muchas cosas que él quiso decir en el debate que nunca las sabremos, porque yo no soy Fernando, soy Andrea. Pero creo que algo de él llegó a ese debate y creo que cerré un ciclo muy importante personal en la vida de una persona que ha pasado por eso. Bien, vamos a ver la siguiente imagen. Justamente estamos hablando de Fernando Villavicencio. Esa camisa le quedaba increíble. El azul. ¿Quién lo mató? Mira, había mucha gente interesada en silenciar a una persona tan valiente como Fernando Villavicencio, pero he sido la persona más cautelosa en no sesgar la investigación, a pesar de que las personas que estaban conmigo en ese proyecto político y los familiares de Fernando, que están en todo su derecho, ¿no? Sacaban nombres de personas que podían ser, no vas a encontrar una sola entrevista de Andrea González diciendo, yo creo que el asesino de Fernando Villavicencio es esta persona, porque te soy sincera, Martina, no lo sé y quiero saberlo porque mi vida está en riesgo por eso también. La mía y la de cualquier otro candidato que quiera denunciar la corrupción. Entonces, el hecho de que asesinen a los asesinos físicos del asesinato de Fernando en la cárcel es un golpe durísimo para la esperanza que yo tenía de encontrar la verdad. He mantenido la esperanza en firme pensando que la ayuda internacional, el hecho de que el FBI tenga la prueba, el hecho de que la Fiscalía tenga la presión internacional, pero la realidad es que cada día que pasa voy perdiendo un poquito más esa esperanza de saber la verdad. Yo aún no sé, no te podría decir quién asesinó a Fernando Villavicencio. Y mientras eso no se resuelva, ninguno de los candidatos estamos a salvo. ¿Quién cree que está detrás de que no sepamos o no podamos esclarecer un magnicidio? Intereses políticos, definitivamente, porque esto ya no habla de intereses económicos. No hay realmente un interés económico fuerte en seguir conservando esa incógnita. Son intereses políticos, a ratos pienso que incluso internacionales, no lo sé. Es difícil realmente entender hasta dónde llegan estos hilos. Fernando sabía mucho de muchas cosas y tenía muchas fuentes que le daban información y saben tanto que creo que saben que yo no sé esas cosas, motivo por el cual me mantengo con vida. Entonces, en realidad, lo que me queda claro es que son intereses políticos, 100% políticos, y creo que van más allá de los límites de Ecuador, en realidad. Vamos a ver otras imágenes y en esta ocasión me interesa que usted me diga qué opina de lo que va a ver en estas imágenes. Pero así como en con un una minuto. palabra o en... Ah, ya, ok. En un minuto, tenemos un minuto. Por lo menos más gentil que una palabra es. Sí, ya, perfecto. Pensé que estábamos ping-pong ya. No. A ver, veamos. María Paula Romo, usted ha dicho, ¿no? Porque le han preguntado muchísimas veces por qué no es la candidata de Construye. Sí, todo el tiempo me pregunto. Usted ha dicho que Villavicencio fue quien eligió Construye y que él la eligió a usted a la vez, que usted no había terminado de comprender esa alianza, pero que en definitiva no está de acuerdo con muchas cosas de Construye y de María Paula Romo, sobre todo que usted cree que el fin no justifica los medios. ¿Qué quiere decir eso puntualmente? ¿Qué hizo María Paula Romo que usted considera injustificable? Yo no estaba directamente en esa línea de comunicación con ella, pero con Fernando sí entendíamos que había muchísima imposición de parte de la agenda de Construye. Y Fernando era un personaje un poco inmanejable. Él era un poco si queremos decirlo así, para bien o para mal, un caudillo, no solitario, pero él manejaba una estrategia de campaña acorde con la de Construye, pero muchas veces habían roces.
Entonces, la relación se fue desgastando a tal punto que ya Fernando no les contestaba el teléfono al final de la campaña. Wow. Pero más que nada también por lo cabezón que andaba con tantas entrevistas y con todo. Comprenderás que yo nunca he podido conocer físicamente, o sea, de frente a María Paula porque no está en el país. Fue una llamada telefónica en la cual Fernando nos presenta y pues ella me propone, o sea, me asegura, me vuelve a proponer, digamos, que yo sea el binomio de Fernando. Pero realmente con Ruptura 25 yo no tendría nada en común y el problema es, a mí me duele, Martina, haber metido 34 asambleístas que nos costaron literalmente sangre, sudor y lágrimas. Mi posición cuando entran los 34 asambleístas es una carta abierta que dice, por favor, recuerden a qué vinimos. La UAFE, la ley de extinción de dominio, sacar, o sea, todo lo que, por lo que habíamos trabajado con un Fernando Villavicencio. Y para mí fue un horror ver que 2 o 3 semanas después de haber, aunque sea entrado 34 asambleístas para que cambien la historia nefasta de esa Asamblea Nacional, empezaron a jugar completamente una narrativa política que era como que si nada hubiese pasado. Y no solo yo, porque yo no tocaba, yo me quedé sin pan ni pedazo, pero los asambleístas que habían trabajado junto con Fernando empiezan a quejarse de esta agenda. Y me vienen a buscar a modo de mamá, ven, ayúdanos. Y yo les digo, pues yo no tengo poder aquí. O sea, hay una agenda clara, entiendo que construye, la va a entender. Y a eso responde la ruptura de la bancada. Entonces, en realidad, no entiendo cómo siendo una experta política ella y su esposo, que es el operador político, pierden una bancada de 34 asambleístas. O sea, ¿usted cree que ellos claudicaron? Que Ellos no renunciaron a los manejaron bien la principios. bancada, creyeron que habían ganado un poco de borregos que iban a hacer lo que ellos les digan. Y las personas que estaban ahí, en primer lugar, muchos eran cercanos a Fernando. No voy a decir nombres, pero incluso aquellos que se han ido a los partidos que menos te imaginas que iban a irse, eran personas cercanas a Fernando. Y sabes que ningún proyecto humano sale ileso de que asesines a su líder así. Entonces hay que entender que también son seres humanos los asambleístas, a pesar de que parezcan Pokémones. Y mucha gente se sintió totalmente utilizada por el proyecto, sin que se dieran cuenta que ellos venían con un plan claro, que se supone que compartíamos todos. ¿Pero ¿en qué quería transar en ese sentido Construye? Si es que Yo te no entendía, sientes realmente utilizado. no entendía. Eran agendas políticas que se manejan en una narrativa que espero no entender nunca, pero la inconformidad de la bancada era generalizada. Y eran justo los más cercanos a Fernando Villavicencio quienes no se sentían cómodos con la dirección de Construye a una semana del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, todo siguió su curso natural. Te repito, yo no tocaba ya vela en ese entierro. Yo había perdido todo. Las elecciones, no me dejaron entrar al debate, perdí mi pana, nunca perdí la esperanza, pero para mí fue durísimo. Yo me quedé sin absolutamente nada y les dije, hagan lo que vinimos a hacer. Yo no les pedí absolutamente nada a los 34. Pero solitos se fueron yendo, solitos se fueron juntando con un Lucio Gutiérrez que era independiente y estaba solito. Y tenía esta agenda anticorrupción que era más coherente que la otra. Entonces, en realidad, siempre voy a decir, ningún proyecto ni político ni social sale ileso de lo que nosotros vivimos. Entonces, también tengan corazón y sin juzgar a estas personas, entiendan que lo que le pasa a esa bancada realmente es terrible, es dolorosísimo. Bien, vamos a ver otra foto. Jan Topic, en un minuto dígame qué opina, porque usted justamente es la candidata de Sociedad Patriótica y Sociedad Patriótica impulsó la candidatura de Jan Topic en sociedad con los socialcristianos en la elección pasada y ahora ustedes, el partido al que usted representa, impugna esa candidatura ante el contencioso electoral y tumban la candidatura de Topic. Cuénteme qué opina. Bueno, para nosotros y para quien fue mi binomio también el año pasado, Topic nunca pudo haber participado porque tenía contratos con el Estado. Lo mismo que pasa con el binomio de la candidata Luisa González, que ahora tiene negocios con Petroecuador a través de un fideicomiso que se llama Gesticón. Las reglas son claras. Tú no puedes participar en una elección pública si tienes contratos con el Estado. No hay mucha vuelta que darle. Esto no es personal. En realidad yo ni lo conozco, no tengo ningún problema contra él. Por supuesto, habiendo leído Arroz Verde de Fernando Villavicencio, me queda claro que hay un código mediante el cual Telconet aporta a la campaña de Alianza País y luego Telconet aumenta en 20 veces su capital con contratos con el Estado. Esto no lo digo yo, lo dice Diana Monroy, una periodista que respeto mucho, que no está en el país, pero que lo hace en un reportaje en Teleamazonas. Entonces, realmente esto no es personal. Se trata de simplemente dejar que la empresa privada sana tome su lugar en este país que necesita a gritos, limpiarle la carita a la empresa privada. ¿Pero por qué las elecciones anteriores, estamos hablando del 2023, no hace mucho, el contrato data
de tiempo antes. ¿Por qué las elecciones anteriores Lo dejan lo participar, dejan no participar tengo la y menor además idea. respaldan su candidatura? Porque por lo menos si hubiesen sido un partido X que no estaba asociada a su candidatura, pero respaldan e impulsan su No, candidatura. imagínate, yo con Fernando Villavicencio durante toda la campaña, él denunciaba a viva voz que la candidatura de Jan Topic no era legal. Es más, en realidad el candidato que más ataca Fernando Villavicencio en la campaña anterior es a Jan Topic. Es impensable que yo no hubiese continuado con esa línea. Creo que en el caso de Sociedad Patriótica, pues ya las pruebas eran tan brutales que abren los ojos. O sea, en realidad el engaño no solamente nos pasa a los electores, también pasa dentro de las cúpulas políticas. ¿Usted le trajo esas pruebas o quizás esa impronta a Sociedad Patriótica? Por ¿o no? supuesto, pues era ya obvio. O sea, usted promovió esto en Sociedad Patriótica. De alguna manera continué con lo que Fernando Villavicencio ya nos había dejado de ver, en realidad. Eso sí no puedo adjudicarme yo la única autoría. Pueden ver a Fernando hablando bastante del tema. Incluso el caso... Es que lo que pasa es que en Sobornos, en el libro de Arroz Verde que Fernando escribe, están los códigos de aquellos que aportaron con la campaña de Alianza País. Y dentro de eso B11, que es Tomislav Topic. Entonces, claro, él tenía toda la línea súper clara de tiempo. Entonces, no te podría decir que es Andrea González. En realidad es continuar un trabajo enorme que hizo quien fue mi binomio. Bien, ahora vamos a ver otro recurso. Este es un video de usted en campaña. Para poder sacar a Ecuador del subdesarrollo, proponemos dejar los gastos que realmente tengan un impacto en quienes lo necesitan. E inevitablemente tenemos que decir que nos remite a este otro video que es de Javier Milei, que en su momento en campaña fue muy famoso, recorrió el mundo, ¿no? Ayer En su dijeron momento Milei fue una también. bomba. Perdón. Emi, ¿podemos poner el video? Para quienes no lo vieron, ¿no? Me imagino que Afuera. usted lo habrá visto. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Bueno. Género y Diversidad, afuera. Sí, eso Él fue es un poco famosísimo. más agresivo que yo, si se dan Sí. cuenta. A ver, puedo compartir muchas cosas con Milei, pero definitivamente en el tema del cambio climático tenemos un impasse terrible. Sí creo que 20 ministerios no son eficientes. Queremos reducirlos a 10. Creo que el Ministerio de Deportes, en lugar de gastarse tanto en los sueldos, podría darle zapatos a nuestros chicos. A eso me refiero, al uso eficiente de los recursos. Sí, no la quiero comparar con Milei porque sin Tenemos dudas diferencias, ustedes sí. tienen muchas diferencias Así y es. tal vez tengan puntos en común, pero sí le quiero preguntar, entonces, ¿cómo se define? ¿Es usted de derechas? ¿Es usted de izquierda? Porque vemos que en los millennials hay una tendencia a llamarse pragmáticos o apolíticos. Así es. Y después, a la hora del té, cuando ejercen cargos públicos, eso tiende a ser un problema, porque no sabemos por dónde van los tiros. Entonces, ¿cómo se definiría usted? Nosotros nos han clasificado como centro porque hemos sido muy claros, economía liberal con una alta conciencia ambiental y social. Clasifíquennos como quieran. Ecuador es un país dolarizado, tiene una constitución que está basada en el modelo económico de Venezuela que puede imprimir bolívares, así de sencillo. Mientras esta constitución sea con altísima carga de izquierda o altísima carga de derecha, da lo mismo, no es inclusiva. Una constitución tiene que ser para todos y la derecha y la izquierda están invitados a la mesa a hablar. ¿Por qué una economía liberal? Porque estamos en un narcoestado. Todo lo que sea público en este momento para el común trabajador, los que no hemos nunca recibido un sueldo de un partido político ni del Estado, es mala palabra. Y en realidad quienes están manteniendo el empleo pleno son aquellas pocas empresas, la gran mayoría conectadas con el sector agrícola, las que están pudiendo sostener el país, aparte del petróleo, que se lo viven gastando en caja chica y en gasto corriente. Entonces, la propuesta de utilizar los recursos no renovables para salir del subdesarrollo no es ni en extremo ambientalista ni en extremo extractivista. Es lo que hay que hacer en un país que le quedan 10 años de bonanza petrolera. Inclasificables, no, creo que es claro. Economía liberal, pero con una alta conciencia ambiental y social. Bien, vamos a hablar entonces porque está topando ya propuestas de sus propuestas. Yo le voy a hacer preguntas en distintas temáticas. Perfecto. Y le voy a dar 3 minutos para que me elabore la respuesta. Vamos Ya. a empezar por el tema de seguridad, porque usted habla de militarizar ejes viales estratégicos, puertos y trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. Hemos pasado 333 días de estado de excepción este año, con pocos resultados y resultados que además no se mantienen, no duran en el tiempo. ¿En qué se diferencia su propuesta de lo que han hecho los últimos 3 gobiernos y sobre todo de lo que ha hecho el gobierno de Noboa? Nosotros tenemos un cambio en realmente estrategia de manejar el problema. Tú te desgastas mucho y mandas a los militares a la frontera norte y a la frontera sur y a los lugares donde hay violencia. Pero no sé, el elefante en la sala, ¿por qué no lo señalan? Puede ser miedo, puede ser complicidad, no lo voy a descartar. El 80% de la cocaína de Ecuador sale por los puertos. Uh-huh. Todo lo demás es controlable.
¿Qué es lo que busca la mafia albanesa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en su momento las FARC? La salida por la zona costera. No es coincidencia que las ciudades más violentas del país estén todas en la costa. No es coincidencia que se haya desarmado a la Marina del país y hayan quedado relegados al último puesto de todas las fuerzas armadas públicas que tiene el Ecuador. Yo he sido muy honesta y respeto a quien no opine lo mismo. Para mí el socialismo del siglo XXI pactó en su momento con las FARC, lo que ahora es el Ejército de Liberación Nacional, la salida de la cocaína en una cosa que se llama Pax Narco. Me gusta mucho cómo en los artículos de Arduino Tomasi lo describe de una mejor manera, ¿ok? Esto en mi opinión, se prostituye después de 16 años, porque dudo que la mafia albanesa sepa ni siquiera qué es la espada de Bolívar. Ya no hay una congruencia política o de ideología. Entonces, tú perdiste toda la soberanía del mar territorial y por eso es que hay 1.500 personas en Santa Elena con un miembro familiar metido en narcotráfico. Y la historia de los pueblos costeros de Ecuador es hermosa, porque no solamente que es matriarcado, esa es propaganda para las mujeres, sino que vieron llegar a los españoles, a los incas, o sea, que no han pasado por esas costas y jamás han sido acribillados al nivel que están siendo acribillados hoy por las mafias internacionales. Entonces, si tú haces un mapa geográfico de qué está pasando en este país, te das cuenta que andar perdiendo el tiempo en frontera norte y frontera sur mientras no controles el perfil costero es totalmente inútil. Tú puedes ahorita dejar las fronteras completamente desprotegidas, pero cerrar el perfil costero y el 80% del narcotráfico que entra en el país no va a entrar porque no tiene por dónde salir. Entonces, para ponerlo más sencillo, en Ecuador lo que no sale, no entra. A ver, usted habla mucho del mar territorial y en realidad sí es un eje, yo creo que principal de su campaña cuando se remite a temas de seguridad. Pero concretamente, ¿qué es lo que plantea hacer para que nosotros retomemos el control de nuestro mar? ¿Va, no sé, a darle la bienvenida a bases militares extranjeras? ¿Va a poner escáneres en puertos privados también? ¿Cuál sería la política? Bueno, todo eso está ahí en el resumen del plan de gobierno y nosotros tenemos un vice que es contraalmirante de la Marina, el contraalmirante Galo Moncayo. Él es un contraalmirante en servicio pasivo y te dice exactamente cómo le fueron quitando las capitanías, las lanchas rápidas, los escáneres, los centros de inteligencia. La relación que había entre la etnia cholo pescador y la marina antiguamente era una casi simbiosis. Los pescadores sabían que contaban con la capitanía. Y es más, había todo un sistema, porque recordemos también que los militares en servicio pasivo se quedan en donde estás. Dato curioso, nuestro vice, que yo le digo el vice de oro, es de Ancón. Él conoce muy bien cómo se fue. Estos lugares de paz ancestrales se han convertido en primeras líneas de guerra. Y por supuesto que venga ayuda internacional, pero claro, estás luchando contra los carteles internacionales, es imposible que no uses ayuda internacional. Y te repito, si en su momento creyeron que estaban transando con las FARC, en este momento ya estás transando con la mafia albanesa que tiene un submarino de tercera generación anclado en Esmeraldas. Entonces, si tú no usas la ayuda internacional, el tiempo que te da a ti para armarte de nuevo, para armar una marina al nivel que estaba antes de estos 16 años que se la fue desarmando, no te da para el tiempo si ellos ya tienen submarinos de tercera generación. ¿El contraalmirante sabe cuán infestada está la Armada y cuánto han penetrado las mafias, las Fuerzas Armadas, por ejemplo? ¿Nos puede dar ejemplos específicos? Por supuesto, y tienes que entender que cuando se le quita un poco la personería jurídica, tanto a Policía Nacional como a los militares, ¿sabes lo que pasa ahorita? Tú, dentro de los militares, puedes decir, este es un mal elemento, lo saco. Ahora van donde los jueces y los jueces obligan a los militares a tomar de nuevo a esta persona que habían separado. Cuando tú le quitas la personería jurídica a la Policía Nacional y a los militares, les dejas abierto el paso a que a través de esta constitución garantista, que también usan los narcos para entrar y salir de la cárcel como que fuera su casa, sea de nuevo esto. Entonces, has contaminado y no los dejaste tener ese... En primer lugar, esa primera como filtro interno y luego, por supuesto, que encima tengan jueces y una constitución para ponerlos contra la pared. Lo bueno es que lo tiene clarísimo. Me encantaría que lo inviten para que él te pueda contar, porque realmente es un hombre que te recuerda que no siempre fuimos así, que la playa, el mar de este país era nuestro y que sigue siendo nuestro, tanto y en cuanto recordemos y entendamos cómo lo perdimos, a cambio de qué lo transamos
y cuánto necesita nuestra población costera que tomemos el control territorial de esa parte del país. Bien, los expertos también han sido enfáticos en recordarnos que realmente con una mano dura o una mano firme, por así decirlo, no basta y no es suficiente. Es muy importante trabajar en planes de contención social, de prevención. En ese sentido, ¿qué es lo que propone su gobierno, su Nosotros potencial gobierno? hablamos de restauración de tejido social y este término se hizo muy famoso con Bukele en El Salvador y el año pasado, en la anterior campaña, escuché mucho que nos copiaban el tema de restauración de tejido social, pero en esta campaña no sé si yo no lo he visto, pero no lo he escuchado mucho. Como profesora durante 7 años de adolescentes en una de las ciudades más peligrosas del mundo, Guayaquil, yo he sido testigo de cómo le quitaste a estos chicos de 15, 16 años la inclusión en una construcción de un país. Tú hace 16 años les quitaste a los chicos bachillerato especializado. Yo sé que yo no soy la que tengo que hacer las preguntas, pero te pregunto, Martí, ¿tú fuiste bachillerato especializado o bachillerato general unificado? Es decir, tus últimos 2 años de colegio, ¿viste materias distintas o viste las mismas materias? Distintos. ¿Qué escogiste? ¿Escogiste alguna especialización? Sociales, Artes, comunicación, sociales, alguna cosa así, Ujú. escogiste. Ya. Yo no hubiese podido sobrevivir a mi primer año de universidad si no hubiese tenido 8 horas a la semana de química. Yo escogí ingeniería en medio ambiente, ¿cierto? Un doctor, un abogado. Tienen 16 años sin ver bachillerato especializado. Tienen más de 16 años donde antes las pasantías laborales tú las empezabas a hacer en lo que es tercero bachillerato, el último año de colegio. Y esas pasantías significaban una primera prueba en el mundo laboral que tenían un peso importante para la persona. No eran simplemente un requisito para cumplir. Les quitaste la premilitar obligatoria y les quitaste la defensa civil. Y te lo voy a poner porque son cosas duras las que te voy a decir, pero lamentablemente la costa es otra realidad. Cuando yo entro al barrio más peligroso de Esmeraldas y hablas con estos chicos de Puerto Limón que una fundación los rescata de toda la violencia que viven, tú les preguntas qué quieren ser cuando seas grande. Y ellos te dicen militar, policía y jugador de fútbol. Es decir, para ese chico, la premilitar obligatoria se convierte en la única salida o la única opción entre portar una metralleta para los lobos o para los militares. Y el hecho de haberles quitado las pasantías los han hecho completamente inútiles para una vida económica. Y perdóname, pero todos a los 16 años ya estamos vendiendo chupete, el sándwich de atún, el chicle en el colegio, porque queremos un poquito más de lo que nos dan nuestros papás. O el chico quiere invitar al cine a la novia y quiere un poquito más. Durante 16 años se los ha convertido en inútiles para que sean adictos a un proyecto político. Y ese es el resultado que ahora estén del lado de la mafia, no al TikTok. Candidata, entendido esto, pero ¿no es un tanto simplista decir que el bachillerato o el que no tengan la obligación de hacer el servicio militar y restituir esto va a ayudar a que no sean cooptados por el crimen organizado? O sea, ¿qué otro tipo de propuestas? Porque cuando hablamos de contención social es muy amplio. Lo que pasa es que tal vez, y perdóname que te lo diga así, Martín, no has recorrido el país y no entiendes las realidades que viven nuestros chicos de la costa. Soy periodista hace 10 años. Es lo que y te he digo, vivido en la costa es 3. otro mundo en este momento. Nuestros chicos, los que han pasado por este sistema, no tienen ninguna oportunidad de sumar al país. Y esto empieza a los 15, 16 años. Pero muchos no pueden ir al colegio, candidata. O claro, por supuesto. Entonces, si es que, digamos, yo entiendo y está perfecto la propuesta del simplista bachillerato, es pero decir si que muchos dándole ni siquiera 8 pueden megas llegar vas a la a salvar a escuela. la juventud, por ejemplo. Eso es simplista. Decir que dándonos 8 megas gratis de internet vas a darles oportunidades a los jóvenes. Por supuesto. Eso es y simplista. populista. Pero el que entiende que esto comienza en el colegio, que es ahí donde los captan las mafias, que la madre del descuartizador habla de un chico de 15, 16 años, entiendes lo que les han hecho. Esto fue construido. Esto es el resultado de un proyecto político que los quería desinformados y adictos a un Estado mamá, papá. Sin el Estado ellos no son nada. Ese es el mensaje que se les ha dado durante 16 años. Entonces, si tú vas a sacar a la mafia, también tienes que darles oportunidades. Cuando te hablé de controlar el territorio, hablamos de la seguridad que pueden tener para acceder a las clases, pero eso no es suficiente. Tienes que entender el daño que les has hecho y de eso habla la restauración de tejido social. Sobre todo en el tema de educación, lo que más se usó como un arma para el socialismo del siglo XXI nefasto, porque entiendo que en otros lugares puede haber un mejor socialismo, no estoy en contra del socialismo per se, hablas de que esto fue ejecutado milimétricamente para tener a jóvenes adictos. Vamos a hablar de gobernabilidad e institucionalidad y antes de darle paso a eso, algo primordial que fue parte también del debate que generó el debate en el que usted participó. Y es lo siguiente,
todos los males son culpa del correísmo, porque justamente este fue el postdebate, que todas las propuestas de la candidata González no existirían si es que no hubiese existido Rafael Correa. Pero claro, son los autores de la Constitución que no querían cambiar en 300 años, pero ahora ellos mismos quieren cambiar. ¿Por qué la Constitución es la culpable de todos los males? Por dos cosas. Ya te contaba un poco el tema económico, ¿no? Somos un país dolarizado, esta Constitución está hecha con el modelo chavista. Así de simple, no tenemos una máquina para imprimir bolívares, necesitamos que los dólares entren. Esta Constitución, en el plano económico, hay dos cosas completamente nocivas para un país dolarizado. En primer lugar, considera como excepcional la participación de la empresa privada. Sin embargo, son responsables de grandes casos escandalosos como Odebrecht. No hay una congruencia. Por otro lado, aumenta el presupuesto sin ningún sustento financiero. Simplemente te pone un presupuesto y te dice, digamos, el Ministerio del Buen Vivir va a aumentar su presupuesto en el 10% cada año. ¿Quién dice? ¿En base a qué? La vida económica de un país no puede estar regulada por una constitución. Yo creo que la regulación de los mercados, o sea, de la vida económica de un país lo ponen los mercados. ¿Por qué? Porque he sido testigo, y tal vez desde mi plano ambiental, de cómo podemos dejar de consumir sorbetes de plástico solo porque el mercado lo regula. Es decir, la regulación natural del mercado con algo de protección, porque efectivamente somos un país en vías de desarrollo, es lo natural. En la naturaleza todo se regula a sí mismo. No digo que una salvaje competencia desleal, pero la Constitución no puede ser el alma económica de un país. Por otro lado, es increíblemente garantista. Nos quejamos de los jueces. La policía se queja de los jueces, que cogen a una persona, la meten a la cárcel, a los 2 segundos sale, comete un sicariato en Durán, lo vuelven a meter a la cárcel, vuelve a salir, comete otro sicariato, mientras los policías se están arriesgando todos los días. Entonces, nos quejamos de los jueces, pero tienen una constitución que los manda a los delincuentes, si pueden, a que hagan lagartijas, a contar piedritas, pónganle un grillete, pida disculpas públicas. Entonces, el alma garantista de esta Constitución, que permite que el sistema judicial sea utilizado por las grandes mafias del narcotráfico internacional para instaurarse en el país, que es el resultado que tenemos, es la culpable. ¿Y quién hizo la Constitución? Una asamblea 100% correísta. Dato interesante para aquellos constitucionalistas que me estén escuchando. El botón rojo de la Constitución o el artículo 444 te habla de que una nueva Constitución puede ser hecha a través del sentir popular o sea, lo que legitima una nueva Constitución es que el pueblo soberano quiera cambiarla. Por otro lado, y dato importante, a la Corte Constitucional le consultan si una asamblea constituyente es el organismo que tiene que hacer una nueva constitución, porque es un organismo de plenos poderes. Para aquellos que no entendemos mucho de estos términos, básicamente no tiene control la asamblea constituyente. A lo que la Corte Constitucional les contesta y les dice, efectivamente, una Corte Constitucional, una asamblea constitucional no puede hacer una nueva constitución, porque no tiene control. Tiene plenos poderes, es decir, tiene demasiado poder para ser quien redacte la Carta Magna de un país. Ya está la puerta abierta para poder redactar una constitución que no tenga una alta carga ideológica. La constitución es para todos. Si tú eres derecho, yo soy izquierda, usted es del centro, esta constitución es para todos. Si tú tienes una constitución con una alta carga ideológica, lo que estás haciendo es que todo un país se mueva por un proyecto político y no para el futuro de un país. A ver, están claros los motivos por los cuales usted y su proyecto político consideran que tenemos que cambiar esta constitución, la consideran chavista, etcétera, y ahí está muy discutible el tema de si constitucionalmente podemos hacerlo a través de un consejo de expertos, que entiendo es lo que usted propone, en lugar de a través de una asamblea constituyente. No quiero entrar en esa discusión. Justo te lo acabo de decir ahorita. Exacto. Eso fue lo que acabo de explicar ahorita. No quiero ahorita. entrar en esa discusión porque realmente todos los constitucionalistas en el país dicen, no, esto es imposible. Se tiene que hacer una asamblea constituyente, es la única vía. Entonces, para no entrar en una discusión y empantanarnos de esa índole, vamos a algo Pregúntales un poco por más el botón realista. rojo de la Constitución y ellos saben a qué me refiero. Vamos hacia algo un poco más realista, que sería, por ejemplo, si no quiere llamar a una constituyente, porque usted dice que tendríamos un problema incluso peor, porque claro, más narcoestado. No considera que estamos viviendo en un narcoestado. Si llega a la presidencia y tiene que convocar a consulta popular, por ejemplo, y pasar 3 reformas, ¿cuáles son las 3 primeras reformas que pasaría a la Constitución? No, yo no voy a hacer una consulta popular para reformas. Eso es ponerle curitas a una herida de puntos.
no más reformas. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir reformando una constitución que no funciona? Pero entonces se va a jugar por una propuesta que realmente raya en la ambigüedad, o sea, que los estamos teniendo estas discusiones que están haciendo mucho daño a la democracia. Claro, Martí, por eso justamente te hablaba gobierno. del artículo 444 y de la respuesta de la Corte Constitucional a la pregunta de si una asamblea constituyente puede hacer una constitución. La respuesta de la Corte es no. Una asamblea constituyente no puede hacer la constitución de un país porque es un órgano de plenos poderes. ¿Qué significa esto? Nadie lo controla. Yeah. Si la Corte Constitucional te está diciendo que una asamblea constituyente no puede hacer una constitución, tú ya tienes el camino abierto y somos un país de precedentes constitucionales. El antecedente del 76 te permite redactar en un consejo de expertos una nueva constitución que pasa a referéndum. Se hace directamente el referéndum del nuevo texto. Si quieres la anterior o quieres la nueva, eso es todo. Lo que diga la Corte por jurisprudencia tiene supremacía. Ahora, ¿usted le encuentra alguna similitud un poco a este argumento que está construyendo con los argumentos que ha construido el gobierno últimamente en la sentencia de la Corte? Básicamente se dice que si un candidato está en el poder después de haber sido electo en muerte cruzada, no cuenta como... En este país no tiene ni pies ni cabeza. Estamos en un desorden constitucional e institucional nunca antes visto. Y comparto contigo, los constitucionalistas entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Cogen esa constitución y le dan 100 vueltas. El hecho de tener 5 poderes complica muchísimo el orden jerárquico que tiene un Estado normal. Y si en algo están de acuerdo todos los constitucionalistas es que es un reto ver cómo se maneja, porque todo es interpretativo, todo queda libre albedrío. Te lo dice una candidata a la que un texto puntual que decía podrá ser reemplazado del candidato, se lo lee como debe ser reemplazado del candidato cuando jamás era una obligación. No hay orden constitucional en este país. ¿Y por qué no hay orden? Porque esta constitución es increíblemente compleja de entender, de aplicar y de mantener. Bien, hablemos de economía. En el 2024 la economía decreció y para generar fuentes formales de trabajo, en definitiva empleo, reducir el número de pobres, nuestra economía tiene que crecer en un 5% anual. Usted ha dicho que quiere reducir la burocracia justamente haciendo lo que vimos al principio, sí, eliminando algunos Quedamos ministerios. con 10 ministerios. ¿Cuáles exactamente son esos que va a eliminar? ¿Se va a quedar con Martínez, 10? ¿Cuáles hubiese son? traído la carpeta porque no quiero equivocarme. Eso es un trabajo que hemos desarrollado con expertos. Te prometo mandártelo porque no es algo que quiero decirlo así nomás. Tampoco soy AI como para aprenderme los 10 ministerios. Pero alguno que recuerde. Cada uno, o sea, te puedo decir cuáles vamos más o menos a eliminar porque van a ser absorbidos dentro de un criterio de restauración de tejido social. Nosotros creemos que el Ministerio de Educación debe encargarse de cultura, de patrimonio y de deportes. Creemos que ese rubro que se gasta en esos ministerios debe ser invertido en la población o en las falencias como tal para esos rubros, que es distinto a no tenerlos. La diferencia entre ministerio, subsecretaría y secretaría básicamente es el tamaño. No hay una gran diferencia entre lo que puede o no puede hacer. Esto es una tendencia mundial, no solo es de Milei. Se habla de ser más eficiente. La inteligencia artificial te puede ahorrar un montón de procesos burocráticos. Y en un narcoestado, tú necesitas que la inteligencia artificial sea quien decida cuál es el mejor contrato para Ecuador, porque todo está corrupto. Como decía Costa, si tú creces al 5% en 20 años llegamos a estar como Chile, pero estamos en menos 0.7 o de crecimiento de 0.7. Ecuador tiene un gravísimo error, esto no es por culpa de la Constitución, por si acaso, esto es un modus operandi que hemos estado haciendo muy mal. El gobierno de turno usa nuestros recursos no renovables para el gasto corriente, es decir, para pagar sueldos, para nada que sea inversión. Y les pongo un ejemplo más fácil. Si la abuela nos deja joyas a todos y habemos 4 primos que queremos vender las joyas de la abuela para poner un negocio, pero sin embargo tenemos un primo que todos los viernes se farrea la tarjeta de crédito y vende las joyas de la abuela para pagar la tarjeta de crédito. Eso es lo que hace Ecuador con sus recursos no renovables. La idea de sembrar el petróleo no es de una ecologista ni de una progre, porque no soy ambientalista, soy ingeniera en medio ambiente, sino que lo dijo Bombita, para aquellos que no sepan, el general Rodríguez Lara, que fue el último, digamos así, representante de la dictadura antes de pasar a la democracia. Dudo que este respetable hombre de derecha haya tenido nada de progre ni nada de ecologista. Cuando él decía vamos a sembrar el petróleo, queda claro que el petróleo era un bien que tenía que invertirse en la agricultura porque de eso íbamos a vivir el resto de nuestra historia constitucional. Entonces, esto no es que yo soy un genio brillante, yo descubrí América. En realidad, ese era el camino trazado cuando descubrimos el petróleo.
salir del subdesarrollo, no usarlo para gasto corriente. Usted habla justamente del gasto corriente y de la inversión. Entonces, haciendo esta reducción de ministerios, la idea es que usted pueda destinarle más capital a la inversión. ¿En qué va a invertir? ¿Cuáles van a ser las obras emblemáticas de su gobierno? En realidad tienes que invertir aproximadamente 40.000 millones de dólares para que los pozos petroleros que están en este momento ya hechos suban a la producción de 500.000 barriles por petróleo. O sea, va a invertir en producción más no en obras. Exploración lo voy a dejar en... No, te hablo de dónde va a salir la plata, me preguntaste. Entonces yo te estoy diciendo que el petróleo necesita 40.000 millones para volver a producir lo que producía antes. Estos réditos petroleros no pueden seguir siendo para pagar los sueldos. Tienen que ir a inversión. A eso voy. Esa ¿Dónde va a inversión invertir esa es la plata? infraestructura, esa inversión son las carreteras, esa inversión son los espacios para que nuestra empresa privada pueda generar empleo. ¿Cuál es la propuesta? La inversión tiene que ir a tecnología agrícola y a educación. Tú no puedes coger el petróleo y pagar salud, carreteras, buen vivir, el árbol, lo que sea. No, tiene que ser puntualmente tecnología agrícola y educación. ¿Por qué? Porque esos dos puntales te van a sacar de su desarrollo y van a permitir que haya más empleo, que un chico de Riobamba pueda exportar ya no solamente la papa nativa, la puca chunga y la llana chungo que me encantan, sino que le da un valor agregado y te exporta unas papas chips y el hombre se pone una gran empresa, me invento, de papas chips. Es regar con agua un ecosistema que debe florecer solo. Yo no creo que el Estado debe ser el gran empleador. Creo que cuando el Estado emplea a más del 50% de la población, la democracia está secuestrada, porque hay un voto utilitario que se llama el pan que traigo a la mesa. Si tú trabajas para el municipio, para la prefectura o para el Estado, ya es un voto utilitario. Vas a votar por lo que te da de comer, peor en la crisis en la que estamos. Ese es el concepto o la propuesta de utilizar los últimos 10 años de bonanza petrolera no en gasto corriente, sino en inversión en tecnología agrícola y en educación, lo cual va a generar empleos, que nos va a dar impuestos para construir carreteras, tener una mejor salud, tener una mejor Para inversión social. cerrar este punto, porque nos hemos pasado un poco del tiempo. En esta estructura de nuevos ministerios, vimos en el caso Milei que se eliminaron algunos ministerios y fue muy polémica la eliminación de algunos en concreto. En esta nueva estructura que usted tiene en mente, ¿dónde quedaría derechos humanos, género? ¿Tendría su propio ministerio? ¿No lo tendría? No, están todos unidos. En realidad hemos eliminado dos. Dos no van, no están en ningún lado. El resto están siendo más bien puestos en el grupo en el que siempre pudieron trabajar en conjunto. Hablamos de una deficiencia de los recursos, más de dejar de preocuparnos. Yo creo que el gobierno tiene claro cuáles son sus funciones y si vas a tener un ministerio para cada función que tiene el gobierno, no nos va a alcanzar la vida. Entonces, tener un ministerio que en realidad corresponde a un deber que tienes que cumplir, como me invento, el de inclusión social y económica. ¿Para qué eres gobierno? Se supone que tu fin como gobierno es la inclusión social y económica. Llegamos a tener 40 ministerios cuando tuvimos el barril de petróleo por arriba de los $100. Esa es la parte que más duele para alguien que se da cuenta que esos recursos pudieron haber sido invertidos para sacarnos del subdesarrollo y, sin embargo, se fueron en proyectos pomposos e insostenibles. La reducción de los ministerios responde un poco más a un cambio generacional, más que realmente a cualquier copia de mi ley. Hoy en día la inteligencia artificial te reemplaza un montón de procesos burocráticos y te deja libre esto. ¿Qué queremos? Queremos que de alguna manera el gobierno se ha convertido en un vacunador para arriba. Tú para poner una cafetería no solamente tienes que pagarle al vacunador de turno, sino que más que los impuestos, para el permiso para abrir, tuviste que, tal vez no pasa en todos los lados, pero en Guayaquil sí pasa, darle para las colas al que te va a dar el permiso, darle para las colas al otro. O sea, alimentaste la fila de la corrupción y te quitaron ese pequeño o grande rédito con el que podías haber contratado tal vez 2 meseros, 3 meseros. Volvamos un poco al tema de género, porque mucho hablan las mujeres y han tenido una lucha de años, ¿no? Por lograr justamente que exista un ministerio que se encargue de esto, de la necesidad de generar política pública direccionada justamente a tratar temas de género y en pro de los derechos de las mujeres. ¿Qué pasaría con la lucha de esas personas? No creo que ha funcionado para nada. Los ¿Por datos qué? lo dicen, porque estamos mucho peor que el año pasado. No sé en qué sirvieron las políticas de género ni la creación de un ministerio de género, porque ha aumentado casi en 10%, si mal no recuerdo, tal vez el dato me equivoco, perdón, estoy un poquito cansada ayer el debate, 10 o 20%, ahí corregirás, hagan fact check, han aumentado el tema de violencia de género. O sea, ¿en qué sirvió la casa de acogida, la casa morada, la casa verde? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Usted las quitaría? No, mi propuesta es que, o sea, no es mi propuesta, es mi idea y respeto a quienes no compartan. Cuando tú le das acogida a una mujer maltratada, significa que ya llegaste tarde. Ya el daño está hecho. Se supone que deberías haber llegado antes. Y la realidad es que sin independencia económica no sirve de nada que tú le des un platito de comida y un abracito y la regreses
porque probablemente hay un niño o una niña que ella tiene que alimentar y es dependiente económicamente de la misma persona que le genera violencia. Por otro lado, nadie habla que esa mujer para salir a trabajar y ser independiente económicamente probablemente busca a otra mujer de su misma familia para que cuide a sus hijos, quitándole la posibilidad a ella también de ser independiente económicamente. Entonces, en forma un poco más coloquial les digo, a ver, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Esa frase habla de que tú necesitas independencia económica para salir del ciclo de la violencia. Nada más te va a sacar del ciclo de la violencia. Nada más va a poder prevenir que tú regreses a esa casa. Entonces nosotros hemos cambiado la visión del tema de género con una profunda inversión, más que nada en su independencia económica y en clases de financieras, ¿no? Un dato increíble, era el cierre del debate, pero decidí cambiarlo a última hora por el contexto. Ecuador es el primer país del mundo con mujeres emprendedoras. En segundo lugar está Estados Unidos. Sí lo mencionó. Es increíble. 33% de las mujeres de este país son emprendedoras. Y el tema de la perfecto, estamos hablando del tema de libertad económica, el tema de la contención, el tema de la asistencia en salud mental, digamos, son mujeres que han sido violentadas quizás una y otra vez, incluso desde su infancia. Por supuesto, las casas de acogida se mantienen, pero no son la solución. No, tú ya llegaste tarde. Si eso pasó, tú llegaste tarde. Por otro lado, proponemos, en época de pandemia en Guayaquil, nosotros tuvimos una aplicación que se llama SoSafe. Esta aplicación te permite hacer denuncias anónimas, georreferenciadas en un mapa en tiempo real. Nosotros lo que proponemos es una alerta para cuando, por ejemplo, tú escuchas que el vecino está peleando todos los días con la vecina, pero no puedes llamar al 911 hasta que se estén contramatando, porque de lo contrario, llamar al 911 es decir, se están peleando, te va a decir cuál es su emergencia, ¿cierto? Igual, estamos esperando que suceda para aparecer. La policía comunitaria, cosa que fue realmente también desplazada del tejido social, y las reservas como tal, que están en servicio pasivo, tú puedes de alguna manera decir, en este barrio hay violencia. Hay una violencia que no representa una denuncia como tal, pero yo sé que va a pasar. Se supone que podría acercarse un trabajador social, la policía comunitaria, o sea, que tú elevas quieras. alertas tempranas. Y sin que tú expongas, porque mucho de lo que las mujeres callan en la parte rural es porque sienten que no van a recibir ayuda, pero en las ciudades porque les da vergüenza. Bueno, en muchos casos también llega la contención social o llega la policía y No las quieren. mujeres no quieren que intervengan. Porque ya Vamos llegaste a... tarde, exacto, es lo que te digo. Tal vez si llegas antes sí te abren la puerta, pero ya una vez que es un proceso judicial al que tienen que entrar, las vas a espantar. Es Vamos un a poco avanzar. ese. el Perfecto, perfil. vamos a avanzar con la crisis energética. Usted ha dicho que tiene que permitir que la empresa privada empiece a cobrar protagonismo en el mercado y en la generación de energía. Totalmente. ¿Cómo puede lograrlo con la constitución que tenemos, ¿no? En la que los sectores estratégicos le pertenecen al Estado? ¿Y qué proyectos o contrataciones concretas tienen la mira para reducir los apagones este año? Este año se calcula que el déficit va a ser más o menos de 1.500 megavatios y la demanda total de 5.300. Más o menos tienes instalado 5.000 dependiendo del estiaje. Y esto tiene planes a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo tienes que tener energía en firme, o sea, es decir, en tierra, no flotando, y termoeléctrica. Que si me gusta la termoeléctrica, no me gusta la termoeléctrica. Contamina, sobre todo aquí en la sierra. Es un problema gravísimo de salud. En la costa, la verdad es que el viento se lo lleva y ya. El gobierno dice que ya han repotenciado más de 500 megas del parque Hace falta termoeléctrico. más necesitas instalar y es lo más rápido que puedes instalar. Ahora, y paréntesis, el tema del cambio climático, por supuesto que hay que ir reduciendo nuestros gases de efecto invernadero, pero los países como Ecuador, pequeños, costeros, con islas y con biodiversidad enorme, el mundo frente al cambio climático nos pide que no deforestemos nuestros ecosistemas, mucho más que dejar de consumir combustible fósil. ¿Por qué? Porque nuestro aporte a la huella de carbono mundial es 0.1, pero nuestro aporte manteniendo nuestros ecosistemas son grandes sumideros. Entonces, no nos pongamos muy intensos con el tema térmica, no, porque sí, hay que ir para allá, pero nuestro rol como térmica. país... ¿En cuánto quiere repotenciar el parque térmico? Hay parques térmicos que necesitan chatarrizarse. Ya no da. Es Ya como que tengas un carro que te chatarrización. cuesta un montón reparar y que gasta un montón en gasolina. Están tan viejos que necesitan chatarrizarse y comprar nuevos. Ok. Por ¿Cuánto otro tiempo lado, le tomará eso y más o menos eso más o menos se toma 12 meses.
12 meses y es lo más Ok. rápido. Luego a mediano plazo, y es maravilloso, tú te abres a las hidroeléctricas. ¿Cuál es el problema? Que instalaste todas las hidroeléctricas en la cordillera oriental. Ujú. Esto depende directamente del ciclo hidrológico amazónico que está Correcto. pagando Usted quiere que en la gravísimas occidental estén también. consecuencias. En la occidental abres un poco la balanza, pero debido al cambio climático cada vez va a ser menos sostenido o menos sostenible depender de un sistema que hemos alterado a un punto impredecible. Entonces, un poco tienes que ir ya poniendo las barbas en remojo porque la hidroeléctrica puede ser un problema, más que una solución, un problema futuro. Construir hidroeléctricas con sobreprecios sin ninguna tecnicidad en suelos increíblemente inestables al pie del reventador con un fantasma de un socavón es letal. Si este año Coca-Cola o Sinclair desaparece por el socavón, no sé, de verdad, no sé cómo vamos a hacer como país. Ujú. Y por último, que es la que más me gusta a largo plazo, es la geotérmica. Somos uno de los países con mayores volcanes del mundo. Cosa curiosa, si revisan mi campaña del 2023, yo hablaba de la energía geotérmica y todo el mundo me veía como esta cosita. Hoy en día es un lenguaje universal. Creo que las crisis también son un gran momento para las oportunidades y creo que ahora, como en Ecuador, hoy no soy experto en constitución, soy experto en eléctrico. Entonces, es bueno que esto esté sobre la mesa. Es decir, en su gobierno este año, imposible que se acaben los apagones. Depende de las lluvias, en realidad, pero necesitas 12 meses para volver a construir el parque en firme que necesitas. Puedes traer barcazas, puedes hacer curitas, digamos, pero para solucionar esto ya en términos a largo plazo, es lo que te digo. Tienes que chatarrizar las térmicas, no están ya tampoco para repotenciar esta palabra tan linda que utilizamos. Y la otra es que es súper ineficiente porque nosotros estamos importando diésel para alimentar las térmicas. Mientras tanto, en la refinería de Esmeraldas queda como un bagazo del petróleo que si tú le echas un poquito de diésel se transforma en fuel oil 6, que sale mucho más barato. Sin embargo, como las refinerías no funcionan, sale carísimo mantener las térmicas. Entonces tienes que irlo adaptando porque parte de ese dinero que te ahorres sirve para invertir en otras energías. Muy bien, vamos a hablar entonces justamente de medio ambiente, ya que estamos topando el tema energético. Usted ha mencionado en varias entrevistas que la bonanza petrolera, incluso lo dijo hace un ratito, la bonanza petrolera fue mal utilizada en este país y que no se destinó justamente a invertir, sino a financiar el proyecto de un partido político. Afirma que además no podemos seguir ese mismo camino ahora con la actividad minera. Entonces, en concreto, ¿qué podemos esperar de su gobierno en relación a la extracción minera? La extracción minera es un reto enorme para Ecuador por un dato que no es una opinión, simplemente se los dejo sobre la mesa. La minería a gran escala funciona en países como Chile o Perú porque tienen muchísima más extensión territorial. Somos el país más densamente poblado de América del Sur. El último cálculo, si mal no recuerdo, y perdónenme si me equivoco, son más o menos 56 ecuatorianos por kilómetro cuadrado. Cuando tú abres la minería a gran escala durante el socialismo del siglo XXI, dejas totalmente invisibilizado al pequeño y mediano o al artesano, digamos así. Uh-huh. Y discúlpenme, pero el socialismo del siglo XXI no descubrió el oro de este país. Atahualpa ya tenía oro. En el momento que tú dejaste a estas personas en el limbo, alimentaste las filas de lo ilegal, que hoy ya son grupos delincuenciales organizados. Ponce Enrique es territorio de los lobos. Ya no hablamos de la minería ilegal tipo como en la Amazonía, que tú tienes una minería ilegal con la cual tienes que tratar y una minería ilegal pero de grupos delincuenciales organizados, que ya es otro nivel. Uh-huh. ¿Hay maneras de hacerlo? Creo que sí. Hay pocos ejemplos, tal vez uno solo, en Ecuador, en el cual no hay relaveras, sino que tú encapsulas el lixiviado dentro de unas como huevos Uh-huh. y esos huevos pueden ser transportados a donde tú necesites. Mientras tanto, tenemos minería en el sur del país con la segunda relavera más grande del mundo con advertencia de que puede causar un brumadero. Uh-huh. Entonces, hay minería y hay minería, sí, se hizo mal, se hizo pésimo. Dejamos a nuestra gente artesanal sola frente al narcotráfico, por supuesto. Es un reto enorme, pero sobre todo hay que aprender de la era minera, de la era petrolera, porque si vamos a entrar a manejar ese recurso así. ¿Y cómo haría usted para entrar con el tema en distintas comunidades que han mostrado resistencia a esto, ¿no? Más allá de lo que usted dice, hay minería y hay minería, pero respetando la consulta libre e informada, ¿cómo? Totalmente. Soy una firme defensora de la consulta previa ambiental. Dato curioso, escuchaba a la candidata del socialismo entrar a Quimsacocha a decir que iban a respetar la consulta previa, cuando en el 2011 yo estaba luchando para que Quimsacocha no sea parte del catastro minero con quien ella representa ahora. Entonces, mira,
organizaciones y nacionalidades indígenas que quieren vivir de la minería, perfecto, hay que estar ahí para ver que no se dañe absolutamente nada de las otras comunidades. Pero aquellas comunidades que no quieren, no puedes. ¿Sabes por qué? Te lo pongo en un sentido más práctico, en lugar de ecologista. Los bancos de Europa no te prestan un solo dólar si tú tienes una demanda en la Corte de la Haya que tenga algo que ver con el no respeto a las tribus indígenas y al derecho de tener realmente su futuro bajo su potestad, digamos. ¿Qué se te abren los bancos truchos? Ya le pasó a Petroecuador con el caso Mecheros. Entonces ya no es cuestión de que seamos ambientalistas o no, es cuestión de que no van a recibir crédito internacional si tienen una corte, si tienen una denuncia en la Corte de la Haya donde no se ha respetado la consulta previa. Más claro, digamos. Sí. ¿Cómo va todo este tema o toda su estrategia de gobierno a ayudar a combatir el mal mayor de todo esto, que es justamente lo que mencionaba hace un ratito nada más, la minería ilegal? Bueno, nosotros creemos que la minería ilegal no ha sido manejada de una manera eficiente. Definitivamente, y si tienes que tener la fuerza, necesitas la fuerza para poder recuperar el territorio de Ponce Enríquez, que está tomado por los lobos. Bien, el tema amazónico es un manejo distinto, pero igual de fuerte. Me gusta mucho cómo Perú responde a la minería ilegal en su zona amazónica. ¿Cómo responden? Desde helicópteros. Desde helicópteros, con las Fuerzas Armadas. Bombardearon todas las maquinarias pesadas de un lugar en específico, mandaron un mensaje muy contundente. Obviamente no bombardearon todo el resto, ya lo fueron a incautar el resto, pero fue un mensaje enérgico. Más o menos como recibe Argentina a la pesca ilegal asiática. Bueno, nos movemos a la última sección de esta entrevista, que es un verdadero y falso. Yo le voy a dar una declaración y usted simplemente me tiene que decir si considera que es verdadera o que es falsa. Perfecto. Perfecto. Primera, hablemos de seguridad. Los militares deben seguir en las calles, ¿verdadero o falso? Falso. Política. Lucio Gutiérrez es populista, ¿verdadero o falso? A veces. ¿Verdadero o falso? Me quedo con él a veces. Gobernabilidad. Para gobernar Ecuador no hace falta tener experiencia en la función pública, ¿verdadero o falso? Falso. Medio ambiente. Es indispensable permitir una economía liberal sobre servicios y productos ambientales, ¿verdadero o falso? Verdadero. Economía. Para que la economía camine es necesario reducir el Estado al mínimo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Elecciones. Esta es la última vez que va a participar en una elección, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Bueno, Andrea González, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y gracias a todos ustedes también por acompañarnos en una edición más del Punto S.